Buenas noches, amigos de Pulso Rival, fieles a la cita aquí un lunes más, tocando esos deportes y esas actividades deportivas que otras teles pues no le dan cabida, y aquí en este caso pues en Asturias y en Pulso Rival, nuestro programa, tenemos este hueco siempre todos los lunes de 25 minutos. Y antes de nada y de presentar el deporte en cuestión, quiero abrir el programa con una imagen también de otro deporte que hemos tenido este fin de semana. Vamos a verla en pantalla. En este caso es la imagen de el Campanu. No sé si tenemos desde realización la imagen. Lo tenemos ahí. Para los espectadores que estáis en casa, que no sabéis de dónde viene el Campanu, me he estado informando este fin de semana y el Campanu viene de que en la Edad Media las iglesias, cuando empezaba la época del salmón, repicaban las campanas para avisar al pueblo de que ya empezaban a subir los salmones. Entonces de ahí, del repicar, ¿no?, viene lo del Campanu. Nada, un pequeño homenaje que quería hacer a nuestros ríos de Asturias y a la temporada de pesca que comienza ahora. Y antes de daros alguna pista más sobre el tema en cuestión, vamos a ver la cabecera. Bueno, y después de este homenaje a los ríos de Asturias que hemos hecho, vamos a salir del agua y en este caso la actividad deportiva que vamos a tratar es la caza en nuestra región. Y además quiero abrir, si me puedes pinchar en realización, Marcos, con este cartel, porque hemos tenido este fin de semana una concentración aquí en Oviedo para reivindicar ciertos puntos de la caza. Hay la verdad es que hay reivindicaciones que vamos a tratar a continuación. ¿Y con quién mejor que con el presidente, en este caso, de la Federación de Caza del Principado de Asturias, Valentín Moral Álvarez? Muy buenas. Muy buenas. Abríamos con la noticia esta de la concentración y quería un poco pues, que nos contaras, Valentín, lo primero agradecerte que estés aquí con nosotros. ¿Qué es lo que se pide por parte de la Federación? ¿Cuáles son los problemas un poco para que la gente que esté en casa sepa por qué hubo esta concentración el domingo? Bueno, esta concentración es por un hastío, por decirlo de alguna manera, de los cazadores en cuanto a las acusaciones, insultos y vejaciones, tanto en redes sociales como en otros medios, hacia el mundo de la caza. Estamos hablando de insultos y por parte de movimientos ecologistas y animalistas, y permanentemente en redes sociales sobre todo, pues aprovechando quizás el anonimato, ¿no? Aprovechando. Tenemos aquí, mira, no más amenazas, Valentín. O parapetados claro, en un seudónimo, pues se permiten el lujo de insultar y de agredir verbalmente al mundo de la caza y a los cazadores. En ese sentido, yo creo que existe un poco de que la gente no sabe realmente el sentido de la caza. Lo hablábamos antes un poco off the record. Seguramente esa gente que insulte, después de ver este programa, esperemos que cambie un poco su manera de ver la caza en este caso y que vean el trasfondo y lo que hay detrás, ¿no? Tenemos más puntos que hemos tratado. La obligación de recordar a todos los partidos políticos que la caza también vota. Muy importante. Por supuesto. Estamos dentro de poco de época de elecciones. Ese es otro de los puntos principales. Sí. Estamos hablando de que a nivel nacional somos cerca de 1 millón de cazadores que también votamos. Y como yo decía ayer un poco en la reivindicación, sí, pese al mito establecido, los cazadores somos de muy distintas ideologías políticas, sobre todo en la zona norte, sí, claro, porque es una caza social, es una caza de la gente de los pueblos, no es una caza elitista ni mucho menos. Por lo tanto, somos de muy distintas ideologías políticas, que no se crean que solo votan los cazadores a un determinado partido o a unos determinados partidos, y que somos muchos cazadores y muchas familias alrededor de la caza. Te puedo dar un dato más. Independientemente de ser muchos, la caza genera mucha riqueza. Todo lo que hay alrededor, ¿no? Todo lo que hay alrededor. Claro.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estamos hablando de alrededor de 55.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Estamos hablando de un flujo de alrededor de 4.000 millones de euros anuales. Yo creo que es lo suficientemente importante o para tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta, además de la labor que ejercemos en cuanto a la regulación. Yo creo que nadie nos tiene que dar clases de ecología, ni de protección de animales, ni de protección ni de medio ambiente, porque nosotros somos los primeros interesados en que esas especies pervivan. Claro. De hecho, aquí en la zona al norte, yo muchas veces lo digo, en los cotos sociales, pues hay mucha más riqueza cinegética, tanto cinegética como no cinegética, que incluso en algunas partes de las propias reservas. ¿Por qué? Porque seguramente los cazadores y los propietarios ya se cuidarán muy mucho de que su coto todos los años pueda haber una regeneración, digamos, de especies y que funcione, ¿no? Por supuesto, por eso, por lo que te decía Son antes, porque somos los primeros primeros interesados. Claro. Entonces, cuando vemos que una especie determinada, pues bien por enfermedad, bien por un exceso de caza sobre ella, pues somos los primeros en levantar el pedal, claro. Y si hay que vedarla un par de años, vedarla hasta que se recupere y hacer una gestión de esa determinada especie. O sea, que no solo se dedica, digamos, no es una... Sostenible, hacer una gestión sostenible de las especies. Claro, que la gente que esté en casa, que yo tengo muchos amigos y mucha gente que dice, no, es que los cazadores salen a matar, No, mucho menos. Acabamos de escuchar a Valentín, hay un control, sobre todo hay un amor por la naturaleza, porque realmente la gente que le gusta la caza, le gusta estar en contacto con el medio ambiente, le gusta claro. El mero hecho de gustar de la caza, yo muchas veces a lo mejor vengo más feliz y a lo mejor no abatí ninguna pieza, ni mucho menos, pero pasaste el día por el monte con los perros y a lo mejor un lance que solamente ver a los perros trabajar y eso, pues... Para la gente que está en casa, que yo sé lo que es un lance, Valentín, porque me he estado poniendo un poco al día, pero explícanos un poco para estos espectadores que seguramente no lo saben, ¿qué es un lance? Bueno, un lance se puede resumir en la acción de ganarle la partida a esa pieza. Sí. Por ejemplo, en el caso de un rececho de corzo, pues tú avistas un corzo y el lance es, desde que tú lo avistaste, la forma de entrarlo, que muchas veces son animales y a ellos, por supuesto, les va la vida en ellos, y te la urden de la manera más insospechada, y te quedas con una cara, pero ese es el atractivo. Ellos seguramente te verán antes de que tú les ves a ellos también. Ese es el atractivo, y a veces vienen mucho más feliz por lo que disfrutaste con ese lance, claro, que por la propia sin necesidad pieza, sin necesidad incluso de haber abatido nada. Claro. Y eso, el binomio cazador-perro, que aquí no lo ponemos en este caso, pero por parte de estos grupos animalistas, pretenden la eliminación de poder utilizar los animales para la caza, los perros en este caso para la caza, cuando yo desde mi punto de vista es una percepción muy equivocada, porque el mero hecho de que ese animal no pueda servir o no se pueda utilizar significa la desaparición de ese animal. ¿Qué argumentan ellos para que el animal no se use? Pues no lo sé, se cace menos, no lo sé, lo mismo que argumentan que un animal, un caballo o un asno que se utilizaba en los pueblos para ayuda al medio rural y ayudar al campesino, pues si lo ven un poco sudado, pues denuncian al... Que yo creo que el 99% de los cazadores... Es que nacieron para eso. Claro, que el 99% de los cazadores, a su perro en este caso, igual lo tienen mejor cuidado que a la suegra, Por supuesto. Y que no le falte, con todo respeto para las suegras, desde aquí un saludo para todas, pero bueno, un poco volviendo... por supuesto, porque es tu compañero, claro. Es tu compañero. Claro. Y es que además nació para eso, la utilización de un perro de caza es para lo que nació. Un perro de rastro, que yo es lo que más tengo y lo que más me encanta, un perro de rastro con 2 meses y medio ya lo ves olfateando y buscando rastros en el suelo. Instinto, es ¿no? porque lo lleva en el instinto, porque lo lleva en su ADN. Un perro de pluma o de caza menor, pues lo mismo, cuando ve una gallina y a lo mejor tiene mes y medio, ya se queda así, una gallina o cualquier ave, ya se queda, eso es que nació para ello. Sí. Y a veces que te pretendan dar clases
alguien que a lo mejor, como yo digo, por poner un ejemplo, que tiene un husky en la vivienda con la calefacción puesta a 25 grados, cuando nació para estar a 40 grados bajo cero, y encima si lo sacan de paseo le ponen un abrigo, pues hombre, sí, verdad, sí. Clases pocas. O un galgo encerrado en casa esperando a que llegue el dueño a las 10 de la noche de trabajar para que lo saque 10 minutos a pasear y hacer sus necesidades en el parque. Pues cuando nació para estar por el campo y nació para correr detrás de la liebre. Claro. Entonces... Queda dicho desde aquí, Valentín, que estas especies, si eliminamos la caza, no tendrían ningún sentido, porque están hechas para... Estas son las que utilizan para la caza y las que se utilizan para cualquier otra actividad, claro, en el campo y en el medio rural. Tenemos ahí el ejemplo del asno. El asno, en el momento que dejó de ser útil, prácticamente desapareció, y para que haya algún asno, pues algunas administraciones tuvieron que subvencionar. Claro. Entonces... Sí. Que lo tengan en cuenta, es que además quiero recalcarlo, todos los animalistas, yo me considero amante de la naturaleza, tengo animales en casa, pero hay que conocer un poco más la problemática antes de señalar con el dedo, ¿no? Y antes de dar ejemplo, hay que mirar primero para nosotros y luego enterarnos de lo que piden, ¿no? De estos puntos. Yo los he estado leyendo y no son nada fuera de lo común, y son cosas muy coherentes y que creo que la gente debería de conocer. Y volviendo a Asturias, aquí en nuestro paraíso natural, Valentín, como presidente de la Federación Asturiana de Caza, si la caza fuera un paciente, ¿cuál sería el estado de salud ahora mismo de este paciente, aquí en Asturias, a día de hoy? Bueno... ¿Tendría sus achaques? Yo creo que sería una enfermedad solucionable todavía. Sí. La caza, sobre todo en caza mayor, estamos gozando de buena época. Por eso, porque hay una buena gestión. Sí. En algunos casos por parte de la administración y en muchos, en el 90% de los casos, por parte de las sociedades que gestionan cotos regionales. Claro. Por parte de la federación tendrá que haber un trabajo codo con codo, en este caso con las administraciones, ¿no? Un poco por... Sí, mediante anualmente el Consejo de la Caza, pues bueno, una serie de peticiones que se hacen desde la parte de los cazadores, pues bueno, a veces se tienen en cuenta y a veces no siempre nos hace todo el caso, pero bueno, ahí vamos. Claro. Pero sí, la caza, en cuanto a la caza mayor, goza de buena salud, bueno, un poco entre comillas, pero goza de bastante buena salud. Siempre se puede mejorar, hay, ¿no? En este caso. Mucha densidad de jabalís. En estos momentos el corzo lleva unos años que disminuyó bastante por el tema de la larva de la mosca esta que les afecta, que les afecta las vías respiratorias. Y en el caso de la caza menor, pues no podemos decir lo mismo porque hay más problemática, aunque estos últimos años, y sobre todo por ejemplo, en la arcea que llamamos aquí, que es la becada, sí fue una buena temporada, y últimamente, bueno, unos años más y otros menos, pero sí hay. Pero en perdiz... Más complicado. Bueno, este es más complicado, pero bueno, va un poco ligado al abandono del medio rural, al abandono de los montes. Claro. Los montes que antes eran pasto, ahora son zonas arbustivas, y en el medio las especies pues, no tienen el hábitat para ello. Las sociedades de cazadores también impulsamos desbroces y zonas para que esas especies muy importante vivan. Claro, sí. Entonces, bueno, eso no se tiene en cuenta o no se dice. Claro. En la medida de las posibilidades. Pero bueno, sí, a veces uno por las propias especies, otro por crear cortafuegos para ser visibles cuando tienes que abatir una zona determinada, e incluso para los propios incendios, uno para tener acceso y otro para que esos incendios que gracias a esas zonas abandonadas y muy pobladas de arbusto, gracias a eso es la extensión de los incendios, a mi juicio. Y aquí en Asturias hemos tenido una época muy mala, la del año pasado muy mala. Años atrás, pues bueno, si caía una cerilla, pues a lo mejor quemaba una zona determinada de monte, pero ahora la zona arbustiva es muy extensa, claro, y cuando cae una cerilla, sea por la razón que sea, o cae un rayo, claro, o se provoca un incendio, es muy difícil atajarlo. Contado un poco la problemática, Valentín, y para la gente que tenga ese gusanillo del tema de la caza, yo por ejemplo, que no lo he hecho nunca, pero sí que me gustaría, ¿cuáles serían los primeros pasos a seguir para alguien que diga, no tengo mucha idea del tema, pero me quiero ahondar en la disciplina o quiero probar simplemente? ¿Cuáles serían un poco los pasos a seguir
para esa persona que quiere probar? Hombre, la caza se puede iniciar ahora en estos momentos. Desgraciadamente hay poco relevo generacional, que es algo que estamos demandando. Uno por cuestiones de crisis, y yo digo que otro por el desarraigo al medio rural. También. Los niños ahora nacen en las ciudades, no nacen en el pueblo, y están un poco desvinculados a la zona rural. Otro por la falta de la juventud, o la falta en la juventud de tener tiempo compatible. También, claro. Porque bueno, los trabajos o los estudios familia, pues te llevan fuera y cuando vienes a lo mejor incluso trabajan los fines de semana o largos turnos de trabajo y bueno, es difícil de compaginar, pero yo creo que el que tiene afición, como digo yo, a veces se achaca todo a la crisis y tal, y yo, jolín, pues yo creo que es una cuestión es una cuestión de prioridades, claro. Porque como digo yo, cualquier crío de 15 años lo ves con un teléfono de 600 euros, cazar puede ser más barato. También es verdad. Claro. Cazar es todo lo caro que tú quieras, pero a alguien que se inicie en la caza como cazador con arma, pues lo básico es pues a lo mejor tener una escopeta y tener bueno, unas botas, porque tampoco vas a ir con descalzo al monte, sí, como se iba primero, domingo, ¿no? Pero que tampoco hace falta tener un arma de 3.000 euros, ni mucho menos, se empieza por la base. Sí. Ahora claro, si queremos empezar por el tejado... Y seguramente pues, tengas algún amigo o algún conocido que... Pues seguro que sí, una escopeta hoy pues no vale mucho, o cualquier amigo te la regala, y si no, pues si es que no tienes disponibilidad económica y te gusta la caza, pues puedes cazar igual, puedes ir con un compañero, con los perros, que hoy era lo que te iba a comentar antes, en estos tiempos pues mucha gente, los jóvenes, la mayoría de los que se inician a través de los perros, pues acompañando a lo que aquí llamamos montear, que es entrar con los perros y de alguna manera ahuyentar la caza para que salga levantar a las los piezas, puestos. Claro. Y es lo que más atrae a la juventud. También de ello, ¿no? Y a través de eso es como se inician en la caza en muchos casos. Claro. Y algunos ni cazan nunca, o sea, lo que llamamos cazar con armas. Sí, pero van allí y pero eso es acción de cazar también. Claro, sí, si te gusta el monte, pues no tiene que ser precisamente con el arma. Puedes disfrutar también de ello. Otra de las cosas que me llamó la atención, el tema de los reclamos, que aquí en Asturias, lo digo porque la gente que estéis en vuestras casas habéis visto pues, el pico flautín para coger patos, algún programa de televisión, además. Aquí en Asturias no se puede utilizar. Con la ley de caza, aquí están prohibidos los reclamos. Claro. Aunque están prohibidos los reclamos, yo sé que Valentín tiene buen oído y entonces le voy a preparar un juego muy rápido. Vamos a escuchar nada, y además yo, para la gente que estéis en casa lo vais a escuchar, vamos a escuchar sonidos de algún reclamo y a ver si somos capaces de adivinar. No, soy muy torpe, Hay que decir que aquí en Asturias... Y sobre todo en caza menor, yo en caza mayor es lo que más me... Pero venga, vamos a escuchar alguno por ahí a ver si tenéis en producción. Yo no los he escuchado, es decir, no te puedo dar ninguna pista, pero son sencillos, ¿eh? Sobre todo recordar que van a ser sonidos animales que no tienen por qué ser el propio sonido del animal. Un reclamo no tiene que copiar en ese sentido el sonido, puede ser pues eso, un sonido parecido, similar, y sirven para la gente que estéis en casa para que las piezas se acerquen, ¿no? Digamos, esa sería la palabra reclamo. Entonces, a ver si desde realización podéis lanzarme ese primer sonido y lo vamos escuchando. Yo creo que más o menos Valentín tiene una idea. Este es fácil, ¿eh? Sí, además tenemos unos cuantos aquí en Asturias. Es un jabalí, sí. Este y el jabalí. Vamos a poner la solución en un poco pantalla. Exagerado, pero... Sí, bueno, un poco enfadado, ¿no? Un poco enfadado, sí. O sacado de muy cerca, pero también es un jabalí. Tenemos ahí pues, un ejemplar que, por cierto, yo vivo en Ciudad Naranco, pues por ahí por Ciudad Naranco hace como 4 o 5 meses vi pasar uno por mi calle, tan tranquilo, y... Son como de casa. Y están empezando a bajar a la ciudad. Es un problema. Es un problema, lo comentaremos ahora. Tenemos el siguiente audio para la gente que estéis en casa. A ver si este lo tenéis más complicado, ¿eh? Yo creo que este va a ser un poco más... ¿Una cría de corzo? Yo no lo sé. Creo que es caza mayor, pero vamos a ver la solución en pantalla. Ahí Reclamo de corzo, claro. Reclamo de corzo, bien, Valentín. Este sonido es el de la cría. Ah, es el de la cría. Es el de la cría porque el macho se atrae
con el sonido de la cría para cubrir a la hembra. Fíjate que yo pensé que era el de la hembra. No. Pensé que era el sonido de la hembra. Bueno, pues llevamos 2 de 2, Valentín. Nos vamos a llevar el premio al final. El apartamento en Torrevieja está ahí, está al caer. Creo que tenemos otro más, chicos. A ver en casa si afinamos el oído. Pues a mí me suena un pájaro, la verdad, pero lo veo muy fuerte. Suena como algún tipo de aguilucho o de algo de eso, pero sí. Vamos a ver la solución. A ver la solución en pantalla, si podemos verla. Valentín dice un aguilucho. Pues mira, un zorro. Tenemos un zorro, me sonaba un poco raro ese zorro. Pero como reclamo. Un poco complicado. Como reclamo. Claro, ¿aquí en Asturias se caza el zorro? Sí, se caza. También. ¿Y es un animal muy escurridizo, como dicen? Sí, es bastante. Lo que pasa es que ahora no goza de buena salud tampoco, hay muy pocos. Es complicado, Yo ¿no? creo que fue algo problema con la sarna y sí parecía que estos años de atrás repuntaba un poco, pero bueno, parece que se volvió a quedar. Hemos acertado las 3, sí. Y además hay que decir a la gente que esté en casa que no lo teníamos preparado, Valentín no sabía que íbamos a poner la verdad que y el zorro. Lo hemos clavado. Mira, yo vivo en un pueblo tengo la casa en un pueblo de León, en Prioro, es un pueblo de la montaña, está cerca de Riaño, y es un pueblo de cazadores, hay mucha caza. Y recuerdo pasar por Las Conjas, que es un paraje, ir a beber a una fuente, y una cruz típica, y siempre me decía mi padre, mira, ahí falleció en 1900 un cazador que le pegaron, y me contaba la historia, ¿no? ¿Es la caza un deporte seguro? ¿Podríamos catalogarlo así, Valentín? Hombre, comparado con otras disciplinas deportivas. En cuanto a estadística, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí que es un deporte seguro. Hay que tener en cuenta que somos muchos miles de cazadores. ¿Cuántos hay aquí en Asturias? Un poco En Asturias, licencias de caza de Asturias alrededor de las 11.000, entre 10.500 y 11.000. A nivel nacional estamos hablando de cerca del millón. Son muchos miles semanalmente en el monte y muchas armas. Y bueno, ojalá hubiese la siniestralidad fuese cero. Pero mira, yo te voy a dar un dato que te puede poner en situación. Las aseguradoras no son tontas ni mucho menos y tienen sus cálculos bien echados. Una licencia federativa, aquí en Asturias, pero bueno, puede haber un poco de variación, aquí en Asturias, que conlleva daños propios, pues si tú en el ejercicio de la caza te haces daño, que te conlleva el rescate, incluso en el helicóptero, depende de la zona donde haya sufrido el siniestro, y conlleva con el máximo de cobertura de daños a terceros, con una responsabilidad civil de 600.000 euros, la más cara, conllevando todo eso y la tarjeta federativa que te da derecho a la participación en campeonatos y una serie de cuestiones, la más cara son 45 euros. Cuando en cualquier otra actividad deportiva... Escalada, por ejemplo. Escalada, no, ya no te voy a escalada, simplemente senderismo. Sin ser un deporte extremo, sin ser una escalada o algo de una actividad extrema en montaña. Pues estamos hablando por encima de los 70 euros. Pues eso es eso te da una idea. Las aseguradoras no son tontas, como decías, Valentín, y si ponen una póliza a 35, 40 y otra a 70, es porque la siniestralidad de la de 35 es mucho menor, en este caso. Y además la siniestralidad, que esas otras no llevan daños a terceros. También, claro, sí, porque si hace senderismo no... Porque serán daños propios, hombre, no sé si llevarán algún caso de daños de tal, pero no... entonces eso ya te pone en situación de la siniestralidad. Ojalá fuese cero. Y vamos, desde aquí incidir en que vale más que se escape una pieza que no que ocurra un accidente. Toda la prudencia en el monte y sobre todo con un arma en la mano. Pero vamos, que no es tan alarmante como se cree. Cuando sale la noticia es del típico cazador y tal, pero sí que es verdad que 1 millón de licencias, para la gente que estéis en casa, mucha gente en el monte, como decíamos, y muchos lances en este caso, que es normal que la siniestralidad cero, por desgracia, no existe ni en la caza ni en ninguna actividad deportiva. Siempre estamos expuestos a que haya algún problema. Valentín, vamos cerrando ya un poco la entrevista, pero hay cosinas que sí que me gustaría comentar. ¿La caza es un deporte de hombres? Por desgracia debería ser más
debería ser más equitativo, más ¿no? equitativo, pero bueno, hay mujeres que hay bastantes mujeres, pero no todas, no al mismo nivel que hombres. Claro. Vamos, tanto en juventud como mujeres tenemos una asignatura pendiente en, Pues desde en aquí iniciar, la gente pero que esté en casa, sí que todas las hay, mujeres incluso que aquí en Asturias hubo, que ahora creo que no eso, Sí. una cuadrilla de mujeres que se llamaba Punto de Mira, Ah, sí, sí, sí. y bueno, animarlas. Animar, ¿no? a las eso. chicas. Y sí, en muchos cotos hay alguna mujer, pero bueno, son datos, son bastante, Claro, pues tiene que ir a más. bastante pocas, deberían ir Siempre a más. además lo hago desde aquí con todas las actividades deportivas, en este caso en las que hay un poco de disparidad, ¿no? Pues animar seguramente tendréis alguna cuadrilla cerca y sin ningún problema, No, ¿eh? no, sin ni ningún mucho tipo menos. de problema. Al contrario, Bienvenidas. seguramente más de uno se alegre. ¿eh? Sí, ¿no? sí, por supuesto. Tenemos este fin de semana que he estado preparando el programa, Valentín, leyendo el periódico Prensa Nacional, me encontré con una noticia y mientras vamos buscando la foto en realización del hijo de Donald Trump cazando aquí en Teruel un par de piezas bastante importantes, y hablaba el reportaje de que esas piezas las caza aquí en España, pero luego se las tienen que llevar, ¿no?, al extranjero. ¿Cuál es el proceso o cómo funciona un poco cuando uno se va a hacer un safari al extranjero o cazas una pieza y te la tienes que traer aquí a tu país? ¿Te la traes en el maletero? ¿Tienes que...? No, bueno, normalmente eso va en función del orgánico o de la empresa que gestione Mira, tenemos aquí la imagen, Valentín. que gestione esa actividad o Claro. o esa cacería en concreto. Normalmente en el paquete, por ejemplo, en el caso de esta gente extranjera, normalmente ya conlleva desde hospedaje, los días que está cazando, el acompañamiento, que lo acompañen al monte, porque claro, cualquier persona desconoce esa zona en cuestión. Claro. Y la taxidermia de la especie en cuestión. Normalmente ellos se van a su país y luego se les envía esa pieza una vez elaborada ya por un taxidermista, bien sea al completo o bien sea solo el trofeo. Con todos los servicios sanitarios y demás. Con todos los... Teníamos la imagen del hijo de Trump. Ahora que nos escucha mucha gente en Estados Unidos, bueno, y eso que recordar que por streaming podéis vernos a través de esas Asturias, ¿tú crees que le han puesto muy fácil las piezas? ¿O en esto de la caza, aunque te ayuden realmente el último... Hombre, el último eres tú, hay casos y casos, pero bueno, no fácil en el monte no hay nada, porque bueno, que sí es verdad que claro que te tiene que acompañar alguien que conozca la zona, porque si no... ¿Qué especie estamos viendo ahora mismo que fue la que...? Esto es un corzo y eso es una cabra, un macho montés. Es un macho montés, ¿no? Una cabra hispánica, sí. Veo que se hace un poco el truco, que lo hablábamos el otro día en pesca submarina, no lo sé, ¿eh?, de acercar un poco los cuernos de la pieza a la foto para que parezca más grande con relación claro, al cuerpo. ¿O me lo parece? Sí. No, pero bueno, sí es verdad que estas especies tienen envergadura. Pues podemos estar hablando de 80 centímetros para arriba. Y ahora que veo cada esto, cuerno, también 90. te habrá pasado las típicas charlas de cazadores. ¿Es normal que exagerar, digamos, los lances o las... No lo sé, ¿eh?, desde el desconocimiento. Yo lo he hecho alguna vez en pesca submarina. No tanto como los pescadores, pero bueno, sí. También sí. un poco, ¿no? No, más que nada en cuanto a la distancia cuando fallas una pieza. Es que me salió a 300 metros, a lo mejor fue a 30, pero bueno. Exagerando ahí sí, un poquitín. Sí, hay un poco la justificación del fallo, pues bueno. Claro. A veces echamos la culpa o el rifle igual cayó y estaba mal pero bueno, normalmente es el indio el que tiene el problema más que el arco. Y luego me imagino que también esto de la caza, al ser una caza social, como hablábamos en Asturias, también presta ir con la cuadrilla, comentar un poco los lances después de la caza o a comer incluso las piezas, ¿no?, que es también muy típico de aquí de Asturias. Por supuesto, ahí está el atractivo de la caza, en comentarlo después, pero bueno. Y lo rico que está, ¿no?, en ese sentido. Sí, ¿Quién no bueno, habrá probado aquí en Asturias el arroz con jabalí, no? Sí, hombre, para la gente que le guste, por supuesto, claro. Claro. Es una especie que tiene que tener una elaboración... Hay que saber prepararlo. Hay que saber ¿eh? No prepararlo. todo el mundo hay que ser muy todo el fino mundo... Son carnes muy fuertes, además. Sí, suelen ser carnes fuertes, pero bueno, ahora desde que existen los congeladores, pues un poco eso que se serenaba antes unos días y tal, pues ahora a través de la congelación pues ya se le quita un poco el fuerte, ya no hace falta el tenerlo tanto tiempo macerando y esas historias para quitar ese saborón, fuerte, pero sí es verdad que si está bien elaborado está rico. Yo salgo en este caso al campo, voy a la zona de Riosa, que me comentabas que hay un poco tu zona, cazo un par de piezas. ¿Cómo se lleva ese control de las piezas? Por ejemplo, tiro un par de, no sé, la zona de Riosa, ¿qué tenéis por ahí para...?
para afinar. Si hablamos de caza mayor, Por ejemplo. si hablamos de caza mayor, tú tienes que ir a través de una cuadrilla y a través del coto, y eso está totalmente regulado. Eso es otra cosa de las cuestiones que Digamos que hay decimos un número de piezas a aquí, batir, ¿no? que tú la caza es, aparte de que es legal, es una actividad totalmente regulada. Cada coto anualmente tiene que establecer un plan de aprovechamiento anual, aparte del que tiene cada 5 años, que tiene que renovar. Ahí te dice qué especies vas a cazar y cuántas especies en función del censo anual que haya, cuántos números de cada especie. Claro. Entonces, Tú no puedes ir allí y cogerla... no, y tirar tiros, y no, ni mucho menos. Tienes un cupo establecido tanto para caza menor como para caza mayor. Para caza menor lo establece la Disposición General de Vedas, a través por parte de la Administración anual, claro. y en caza mayor también, perdón, también la Disposición General de Vedas, y luego cada coto internamente tiene su propio número de... Tiene su propia regulación por debajo del límite que te pone la Administración. Claro. Con lo cual, tú, si tienes una cacería de jabalís, sabes que puedes cazar 2 o 3 o 5 jabalís en función del coto en el que estés. Y en el momento que abates ese número de piezas ese día, se acabó la cacería. Y volvemos otra vez a los animalistas en cuestión que dicen, no, es que la gente sale a cazar a arrasar con el monte. Escuchar bien lo que acaba de decir Valentín, presidente de la Federación de Caza aquí del Principado. La Administración pone un número de piezas, pero es que el propio coto incluso te baja un poco ese número. Normalmente todos los cotos están por debajo del número máximo que bueno, hace este año y el año pasado sí es verdad que la Administración no puso límite. Hasta ahora eran 5 jabalíes, o 6, perdón, y tanto la temporada pasada como esta no pone límite a los cotos, pero sí sus cotos, el 99% tienen un cupo que normalmente rondan los 3, 2, 3, 4, siempre por debajo. En cuanto a caza menor, pues en el caso, por ejemplo, de la perdiz, tú abates 3 piezas y te vas para casa. ¿Y ya te vas para casa o ya no puedes coger más? Ese día ya más? no puedes cazar más. ¿Qué pasa si coges 4? Pues habrá uno en casa, no, es que igual no... Si te coge, agentes, ¿no? Si te coge el guarda, la Guardia Civil, los agentes de medio ambiente o el guarda propio del coto, pues eso te conlleva una sanción administrativa y, pues, por ejemplo, en estos casos pues puede ser una sanción incluso grave, que son 5 años sin cazar. 5 años sin licencia, claro. Y una sanción económica de 1.500 a 7.500 euros. Claro. Y la pregunta obligada en este caso, Valentín, y yo creo que ya queda un poco dicho por lo que hemos hablado ahora. ¿Se puede ser cazador y amante de la naturaleza? Por supuesto, es que yo no concibo uno sin otro. Es que el mero hecho de ser cazador significa que te gusta la naturaleza y te gusta andar por el monte. Es que además somos los primeros interesados. No tiene que darnos clase nadie de naturaleza ni de preservar las especies. Yo quiero cazar el año que viene y el siguiente y dentro de 10 años. Y si hay más especies, más cantidad de una especie determinada, mejor todavía. Y que mis hijos, si llegan a tener esa afición, pues que puedan disfrutar de ella también. Claro. Para la gente que esté en casa, animamos desde aquí, desde Pulso Rival. Yo lo digo con todos los deportes, me comprometo, en este caso con Valentín, ya lo hablaremos para sucesivas entregas, a probarlo, porque esto es como todo. Muchas veces dices tú, no lo veo claro, pero igual vas un día de monte, vas con alguien que sepa, aunque no dispares, lo que hablamos un poco, vives un poco la experiencia, cómo es el bocadillo que siempre presta, ¿no? Llevas ahí el pan, la botina de vino, y pasas una tarde, sobre todo, en contacto con la naturaleza, ¿no? Y la experiencia de probarlo, ¿no? No solo quedarte con el quiero, sino aquí por suerte en Asturias tenemos zonas guapísimas, ¿no? Para engancha. Yo a veces te puedo comentar como... Es que cada vez tienes más afición. A lo mejor levantarte a las 5 o las 6 de la mañana, lloviendo, nevando, y decirle a la mujer, ¿me quieres acompañar? Y dicen, tú estás loco. Pero, pues, por mucho lo cocino yo cuando lo traigas, pues, ¿no? que no aborrezco nada en levantarme para ir a cazar. Ya puede estar nevando, lloviendo. Hombre, si está nevado no puedes cazar. Claro. Pero vamos, quiere decir que puede haber el temporal que haya, que no lo cambio por nada. ¿Es una actividad, Valentín, que se transmite de padres a hijos? Sí, sí, pero bueno, las circunstancias pues a veces... Igual les gusta más a los hijos, que se me acaba de ir a la cabeza, jugar con la Play, al Hunter no sé qué, sí, de caza, ahora sí, ahora caza... tiene más diversiones más y más eso, pero bueno, sí, normalmente se transmite, antiguamente más que ahora. Claro, y ya para acabar, nada, un poco por cerrar,
Para la gente que esté en casa y que ya hayamos encendido esa pequeña llama de la caza, Valentín, ¿cómo animaríamos o cómo dirías tú como presidente de la federación a la gente que tenga ahí latente esa, digamos, esa curiosidad a que se decida, ¿no? A probar? ¿Cómo se lo venderíamos? ¿Cómo se lo pondríamos? Bueno, pues no, simplemente animarlos a probar la actividad y a ver la realidad de la caza. No lo que te cuentan por ahí, ni no esa percepción que tiene, que a lo mejor es una asignatura que tenemos pendiente los cazadores, el saber trasladar la realidad de la caza. La realidad de la caza no es solo matar, ni mucho menos. Claro. Es ser amantes del monte, es ser amantes de la naturaleza y antes lo decía, es una actividad legal y totalmente reglada. Y somos de alguna manera gestores del medio y hoy por hoy, a pesar de que cazas porque te gusta, pero es totalmente necesaria y sobre todo en muchas especies, claro, porque es una manera de regular esas especies determinadas. Yo creo que ha quedado claro, Valentín, desde aquí y desde Pulso Rival, un poco con esta visión global, lo que quería transmitir en un principio a la gente que está en casa, que es que la caza va unida al amor por la naturaleza. Pensarlo, pensarlo, porque muchas veces pensamos en la caza y el disparo al animal, no. Es que si el cazador y el coto en el que está no protegiera esa zona y no cuidara esa zona, seguramente el año siguiente no habría esas especies, ¿no? Además, a corto plazo. Sí, si claro. no hay una buena gestión, a corto plazo se acabaría, se extinguiría, y nuestros hijos probablemente... O disminuiría esas especies determinadas, claro, y no tendría sentido. Con lo cual... Pues yo creo que queda claro, ¿no? En este caso, Valentín, agradecerte, sé que es un día complicado y una gestión complicada que habéis estado aquí, y sobre todo con la oportunidad de transmitir de alguna manera esa percepción. Y da gusto traer a gente que hable claro y que se entienda, ¿eh? Y con el lenguaje que entendemos todo el mundo y seguramente en vuestras casas. Se intenta. Muchas gracias, Valentín. Gracias a vosotros. Quiero acabar el programa con una frase de un cazador y escritor, Luis Sepúlveda, que decía: el cazador ha de ir siempre un poco hambriento, pues el hambre agudiza los sentidos. Quedaros ahí con la frase. Y a vosotros nada más, que estáis en casa, gracias por aguantarnos un lunes más. Recordad que tenemos nuestra redifusión los martes. Si queréis ver todos los programas, Pulso Rival en YouTube, ahí tenemos nuestro canal, podéis escribirnos, comentar cualquier programa. Y os dejo con la gente de Juego de Dos, gente de fútbol, Carlos, el Gemelu y la actualidad del Sporting y el Oviedo. Así que sin más, un saludo y hasta la próxima semana. Adiós.